muchos años atrás, antes de que nuestro Señor Jesús naciera, el profeta Isaías dio una profecía. Él profetizó. Por eso, de eso quiero hablarles hoy, acerca de la profecía. Mientras estudiaba esto, pues llegué a entender eso. La profecía es un mensaje inspirado de parte de Dios. Y para poder dar un mensaje inspirado por Dios, se necesita un don. Para poder dar, hermanos, una profecía, un mensaje inspirado de parte de Dios, que eso es una profecía, se necesita un don. Y Corintios, primera carta de Corintios nos habla, nos amplía un poquito acerca de lo que es el don de la profecía. Y aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. Y dice, cuando leí esta frase, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Hasta ahí. Si usted se da cuenta, hay algo que hace el evangelista Mateo. Él va alineando las profecías mesiánicas en la vida de Jesús. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que cada cosa que sucedía en la vida de Jesús, él siempre escribe allí diciendo, todo esto ocurrió porque el profeta tal fulano lo dijo. Haciéndonos entender, o haciéndole entender Mateo a sus, ¿cómo se dice? A los que él, hermanos, le escribe esta carta. Mateo le escribe a los judíos. El evangelista Mateo le escribe a los judíos. Y si se da cuenta, él dice, todo esto ocurrió porque aquel profeta lo dijo. Él hace eso haciéndole entender a sus paisanos, a los judíos, que Jesús era el Mesías. Ese es el propósito por la cual Mateo hace esto. Porque en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento dieron profecías relacionado con el Mesías que había de venir. Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, nunca dijeron, se llamará Jesús, nunca. Simplemente profetizaban cosas tocante al Mesías que había de venir. Y entonces vemos al evangelista Mateo relacionando esta profecía mesiánica con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Cristo, deja tocarlo un poquito. El nacimiento de Cristo fue obra del Espíritu Santo. El que María concibiera al Señor Jesús en su vientre fue obra del Espíritu de Dios. En otras palabras, fue algo, hermanos, lo voy a llamar de esta manera, fue una obra milagrosa, pues, que el Espíritu Santo hizo en la vida de María. Por eso ahí dice, José, mire, yo no sé si ya les hablé
de revelaciones en sueños. Esa palabra, revelaciones en sueños, lo lee en el versículo 1, en el capítulo 1, lo va a encontrar también en el capítulo 2. Revelaciones en sueño. El Señor revela a través de visiones, el Señor revela a través de profecía, el Señor revela a través de sueños. Pero no todos los sueños que tenemos son verdades. Tampoco no los tome así. Hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son de la imaginación de uno y hay sueños que pues provienen del enemigo. Avancemos pues. José pensaba dejar a María secretamente porque él descubrió que ella estaba embarazada. Y entonces José dijo, voy a dejarla secretamente. Se me hace que ya se los compartí hace días. La voy a dejar secretamente. Dice, pensando él en hacer esto, dice que un ángel, mire hermano, mire, aprendamos todos. Un ángel del Señor se le apareció, pero no personalmente como sucedió con María. A María se le apareció el ángel así, literal, pero a José no. Un ángel se le aparece, ¿en dónde? Vea, hermano, la capacidad que tienen los ángeles de meterse en el sueño de uno. Mira, véalo, el ángel del Señor se le metió en el sueño. Entonces, mientras José dormía, entonces el ángel se mete en su sueño y se le presenta y le dice, mira, lo que estás pensando hacer, no lo hagas. Ah, qué lindo es eso, hermano. Los jóvenes, o todos, deberíamos de decirle, Señor, antes de que yo haga algo, por favor, Señor, si no está dentro de tu voluntad, Señor, interviene. Un ángel se le presentó en sueño para intervenir en la decisión que él iba a tomar. Él no iba a casarse con María, pero el ángel del Señor o el Señor envía a su ángel para decirle, no hagas eso, María es tuya, cásate con ella. Y de qué lindo es el Señor, hermano. No, los jóvenes hubieran dicho, vea, hubiera retumbado amén, Señor. Eso es muy importante porque las decisiones que uno toma tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Una decisión mala, hermano, terrible. Entonces hay que pedirle al Señor, tan siquiera envió un ángel para... Avancemos pues, le dice, toma María. Les llevo al centro del asunto, porque esta historia es muy linda. Entonces les llevo pues, Señor, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces la profecía es un mensaje, es un mensaje de Dios. La profecía es algo, hermanos, que el Señor comparte. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el evangelista Mateo dice, la profecía que dio el profeta Isaías tuvo su cumplimiento. Entonces llegué a entender, toda profecía tiene su cumplimiento. Número uno, toda profecía tiene su cumplimiento. Pero hay un pero. Pero siempre y cuando
esa profecía fue algo que el Señor habló. Ahí sí. Toda profecía tiene su cumplimiento. Por eso el evangelista Mateo, él dice, todo esto del nacimiento del Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía que dio el profeta Isaías. Porque esa profecía que dio el profeta Isaías fue algo que el Señor habló. Por eso ahí lo dice. Todo esto aconteció. En otras palabras, la profecía que dio Isaías se cumplió para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Eso significa que lo que Isaías dijo, no lo dijo por su propia cuenta, sino que el Señor es el que habló esa palabra. Y lo único es que los profetas simplemente vienen a ser un medio, un vaso para hacérnoslo saber lo que el Señor quiere decirnos. Eso es muy importante. Entonces, toda profecía tiene su cumplimiento. Toda profecía tiene su cumplimiento. Segundo, para hacernos saber, hermanos, el mensaje que Dios quiere que oigamos, Él necesita usar un medio para comunicárnoslo. ¿Y cuál es el medio que el Señor usó para comunicarle a su pueblo de que una virgen concebirá un niño? ¿Cuál es el medio que el Señor usó para comunicarle a su pueblo ese mensaje, esa profecía? El profeta Isaías. Entonces, hermano, los profetas simplemente son un medio, son un vaso que el Señor utiliza para comunicarnos una profecía, un mensaje que Él quiere compartirnos. Y es ahí donde está el problema, y un problemón. Toda profecía tiene su cumplimiento, pero siempre y cuando esa profecía que habló el individuo sea lo que el Señor ha hablado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso significa, porque aquí dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Entonces, esta profecía tuvo su cumplimiento porque el Señor sí habló. El Señor verdaderamente habló lo que Isaías profetizó. Pero ¿qué tal aquellas profecías que son comunicadas, pero que el Señor no las ha hablado? Ese es un problemón. Sí. Eso significa, mire, bien simple, hermano. Por eso me parece que en Deuteronomios, me parece, ¿verdad? En Deuteronomios, ahí el Señor, ¿verdad?, le dice a su pueblo acerca
acerca de la profecía. Si aquel profeta, dice, si lo que el profeta dijo no se cumplió, es porque el Señor no ha hablado, sino que Él habló o fue empujado, dice, por su arrogancia, por su orgullo. A ese tal no le teman, dice. Hermano. Entonces quiere decir que a veces sí pueden hablar, ¿verdad?, influenciado por su arrogancia. Entonces, según la Biblia, lo anoté, pero esta cosa no registró. Según la Biblia, que cuando, o la evidencia de que verdaderamente lo que dijo el profeta es cierto, es que lo que él dijo tenga su cumplimiento. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, parece que Deuteronomio, si alguien me busca allí, Deuteronomios 8 me parece, o 6:8. Ahí el Señor habla acerca de la evidencia o de cómo nosotros podemos llegar a saber cuál es la evidencia de que verdaderamente lo que dijo aquella persona es de Dios y cuál no. No lo encontraron. Es 6:8. No, de la profecía. No, ese no es. Pero ahí está bien, avancemos pues. Entonces, la evidencia, si pueden apagar el calentón, hermano, por favor. Porque aquí está bien caliente. Allá con ustedes hace frío, pero aquí, mire, santo Dios. Entonces, toda profecía tiene su cumplimiento, siempre y cuando sea algo que el Señor verdaderamente habló. Porque si verdaderamente el Señor no dijo tal cosa, entonces lo que Él dijo o lo que la persona dijo no se va a cumplir, simplemente. En eso nos vamos a dar cuenta nosotros si lo que dijo tal fulano vino de Dios o no vino de Dios. Y si no se cumplió, no lo han encontrado. 18:22, Deuteronomios 18:22. Dice, ahí habla, si no se cumplió lo que el profeta dijo, simplemente él habló, dice, influenciado, empujado por su arrogancia, por su orgullo. Si alguien me lo lee fuerte. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Escuchó, hermano? Si no se cumpliese lo que dijo ese profeta, es porque esa palabra nunca la habló el Señor.
nunca lo dijo, nunca lo habló. Sino que ahí dice, sino que él habló influenciado por su orgullo, por su arrogancia. Entonces, toda profecía que verdaderamente Dios la habló, esas son las que tienen su cumplimiento. Por eso cuando le profeticen a usted, pues nomás oiga, hermano. ¿Ya? Oiga. Que el Espíritu da testimonio al Espíritu de nosotros, ¿verdad? Si la profecía es de Dios o no. Pero lo que sí es verdad es que si lo que él, ¿verdad?, o esa persona está diciendo verdaderamente es Dios el que le ha hablado, va a tener su cumplimiento. Va a tener su cumplimiento. Y si Dios no la ha hablado, pues simplemente no se va a cumplir. Por eso es muy peligroso decirle a la gente cosas que Dios no ha dicho. Es peligroso. No ande haciendo eso. Como por ejemplo, voy a uno de los jóvenes y le digo, Oliver, dice el Señor, vas a ser pastor. Pero yo se lo digo, hermano, influenciado por mi orgullo para que él diga, dice, como Dios usa el hermano. Pero eso le puede dañar a él. Puede creer eso. Y entonces de aquí a un mes ya va a abrir su changarrito por ahí, hermano. Ese es el problema que hay. Ese es el problema que hay. Se emociona el individuo y entonces pues corre el peligro de perderse por una profecía que Dios nunca dijo, sino que el individuo habló, hermano, influenciado por su orgullo, y eso es peligroso. Por eso, mira, nunca se le ocurra decir a la gente, hermanos, así nomás por así. Peligroso. Por eso leemos aconsejamos a todos que si lo que vamos a decir, hermanos, sea de parte de Dios, sea por inspiración de Dios. Y hay que asegurarse. Porque si no, podemos dañar a la gente. Nunca se le ocurra, mire hermano, por favor, no se le ocurre acercarse a la gente y decirle cosas que Dios no ha dicho. Y tampoco crean que los que lo hacen simplemente, ¿verdad? Dicen, deja decirle algo aquí a la hermana. No, ellos no, ¿verdad? Las hermanitas, ¿verdad?, son contadas aquí, ¿verdad?, que el Señor las ayude, porque un día el Señor las va a llamar a cuenta por todo lo que dicen aquí. Esto es serio, hermano. ¿Sí? Sáquense de su mente que las hermanitas que Dios usa aquí, hermano, ellas simplemente se acercan y le dicen cosas a la gente así nomás por así. No, esto es, hermanos, por medio del Espíritu de Dios. Entonces, por eso, si se da cuenta, eso es lo que comprendo en el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta. Ellos son solamente un vaso que Dios usa para hacerte oír el mensaje que quiere que oigas. Es todo. No es que ellos por su propia cuenta inventan cosas. Ese es el peligro que hay también, de gente que se acerca a la gente e inventa cosas y le dice cosas a la gente. Y eso puede dañar, puede destruir. No ande haciendo eso. Peligroso, peligroso.
Y también nosotros aprendamos, mire, estamos aprendiendo. Para que cuando alguien llegue, vea, que le llegue el hermano Oliver, le diga: Oliver, ve unas letras sobre su cabeza: ministerio. Mire, eso puede dañar, porque él se puede emocionar. Entonces, a tal grado dice: no, pues el Señor me está llamando al ministerio. Entonces, pues, pastor, ya me voy. Por eso, en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Mira cómo relaciona espíritu con falsos profetas. No creáis a todo espíritu, porque han salido en el mundo muchos falsos profetas. ¿Por qué relaciona espíritu con falsos profetas? ¿Por qué? Porque el verdadero profeta de Dios es inspirado por el Espíritu de Dios para hablar lo que tiene que hablar. En cambio, los que no son profetas de Dios y se hacen llamar profeta, también tienen un espíritu que los empuja a decir cosas, pero que no es el Espíritu de Dios. Por eso hay que analizar. La Biblia dice: examinadlo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. No creas todo lo que te digan. ¿Aló? Aprendamos para que no nos echamos a perder. Por eso, Deuteronomios 18:22, ahí dice: si tal individuo habló tal cosa y eso no se cumplió, es porque el Señor no lo ha hablado. No lo ha hablado, sino que habló, dice. Por eso los que profetizan corren el peligro de a veces de decir cosas por sus emociones, por como dice ahí, arrogancia, pues. Dice: para que vean que aquí hay profeta de Jehová, dice, ¿verdad? Y se inventan, hermano. A veces le atinan. ¿Ya? Porque andan atinando. Es peligroso, hermano. Es peligroso. Por eso aprendamos esto de la profecía. Toda profecía que verdaderamente Dios la habló tiene su cumplimiento. Y para poderte transmitir a ti esa profecía, Él va a usar un medio, sea un hermano o sea una hermana, para darte el mensaje que Dios quiere que oigas. Pero no todas las profecías que la gente dice, verdaderamente Dios las ha hablado. ¿Y cómo llegamos a comprender que verdaderamente aquello lo habló el Señor? En su cumplimiento. Si se cumple, es porque Dios lo habló. Si no se cumple, es porque, pues, vea, el vaso quizás, hermano, se dejó llevar por su ignorancia. O se dejó llevar por su, ¿cómo se dice? Por su orgullo o por sus emociones. Es que a veces uno, hermano, se deja llevar por sus emociones. He oído profetas que profetizan bajo sus emociones. Mira, soy profeta. Un ejemplo, pues. Un ejemplo. Digo, soy el profeta tal fulano. Esto es un peligro que corren. Yo le estoy pidiendo al Señor algo. Le estoy pidiendo al Señor algo o deseo, ¿verdad?, algo del Señor. Y entonces a veces, ¿verdad?, me dejo llevar o confundo mis emociones, ¿verdad?, o mis deseos con lo de Dios.
Entonces, y lo que yo deseo, le profetizo a este. Pero no es que venga de Dios, es algo que yo lo deseo, ¿verdad? Y me dejo llevar por mis emociones. Y eso es peligroso. Por eso hay que estar bien, hermanos, ¿verdad? Conectado con el Altísimo. Hay que estar bien conectado con el Altísimo. Para que la palabra que uno diga tenga su cumplimiento. A veces, de vez en cuando, ¿verdad?, doy una palabrita por ahí, el Señor en su misericordia se acerca de mí, ¿verdad?, suelto la palabra y como Dios la habló, se cumplió. Y uno dice, gracias, Señor, porque si no, imagínese, hermano, ya ni dan ganas para volver. Sí, pero es algo delicado. Mire, les voy a compartir, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 22. Algo que estaba yo viendo. Mire cómo ocurren estas cosas. Primera de Reyes, capítulo 22. Mira lo que ocurre en el cielo, hermano. Veintidós, 19 al versículo 23. ¿Lo tiene? Mira lo que ocurre, mira lo que ocurre en cuanto a la profecía. Mira lo que ocurre. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Aquí está hablando el profeta Micaías. Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Qué lindo es eso, ¿verdad? Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Deténgase ahí. Dios ya había profetizado la muerte de Acab en cierto lugar. Ahora, para llevarlo a cabo, aquí el profeta Micaías ve esto. Dice: vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército celestial estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová hace una pregunta a todo su ejército celestial. Jehová hace una pregunta y les dice el Señor: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y entonces uno de los ejércitos celestiales le responde de una manera y otro decía otra. Pero de repente en el 21 dice que salió un espíritu. Es que Dios trabaja con espíritus. Dios es espíritu, los ángeles son espíritus. Dios trabaja con espíritus. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera lo vas a hacer? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová
ha decretado el mal acerca de ti. No, hombre, hermano, cuando uno se imagina toda esa fotografía allá en el cielo, tremendo. Dios, hermanos, llevando a cabo, planeando, o yo no sé, cómo es que va a llevar a cabo el evento que Él había declarado tocante a la vida de este rey malo, Acab, que por su pecado Dios había determinado quitarle la vida. Y entonces, si se dan cuenta, y como Acab tenía sus profetas, sus favoritos, 400 profetas, y siempre le profetizaban lo que a él le agradaba, lo que él quería que le profetizaran. Y cuando llamaba a Micaías para profetizarle, dice que Micaías siempre profetizaba lo contrario a sus profetas, a tal grado que Acab no le agradaba a Micaías. Dice, no, ese siempre me profetiza mal. En cambio estos, siempre me profetizan lo que yo quiero oír. No ande profetizando a la gente lo que le quiere oír. Profetice lo que Dios diga. Séale fiel al Señor. Entonces, mire, ahora, ¿cómo vamos a inducir a Acab para que suba en Ramot de Galad? Entonces, un espíritu sale y se presenta delante de Dios y le dice, mira, yo lo voy a hacer. Y Jehová le pregunta, ¿cómo? Y le dice, de esta manera. Yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Oiga eso. Entonces, cuando sucede todo eso allá en el cielo, es lo que ocurre acá en la tierra. Acab llama a sus profetas y les pregunta palabra de Jehová, ¿subiremos a Ramot de Galad para pelear? Eso lo lee en su casa. Toda la historia tan linda. Subiremos a pelear. Y los 400 en una sola vez, suba, Señor, que Jehová lo ha entregado en sus manos. Suya es la victoria. Hasta uno se armó un cuerno de bronce. Dice, mira, con esto los vas a quebrantar, oh rey. No, y acá bien emocionado. Pero Josafat no se convenció. Dijo, no habrá un profeta verdadero de Jehová por aquí cerca. Porque dicen, no me convencen esos, porque todos dicen lo mismo, como que están de acuerdo. Dice, sí, hay uno, Micaías, mándenlo a traer. Llega Micaías, hermano. Pero los mensajeros le dijeron, mira, los 400 aquellos han dicho que suba y que la victoria ya es nuestra. Entonces ve pues y di lo mismo. Micaías dijo, yo voy a decir lo que el Señor me diga, Eso es lindo, hermano. Sube y el rey Acab le pregunta, Micaías, ¿subimos o no subimos? Pero él, por burlarse del rey Acab, le dice, suba, que Jehová le ha dado la victoria. Es que se enoja Acab. Y entonces le dice, háblame lo que Dios te ha dicho. Y entonces pues le cuenta lo que vio. Vi a Jehová en su trono y esto es lo que pasó. Y hay espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Lo que te están profetizando es mentira. Y uno de los profetas de Acab, hermano, se enojó. Mira, le soltó una cachetada a Micaías. Y decía, a ver, ¿dónde se me fue el espíritu de Jehová? Decía. Entonces, mire, hermano, mire. Es algo similar a Mateo capítulo 1, versículo 22. Vaya, mire, terminemos con esto. Terminemos con esto. Vamos a leer ¿dónde? El 27 y el 28. ¿Cómo sé que la profecía que me dieron es de Dios? Y dirás, así ha dicho el rey.
echad este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, dijo el rey Acab. Y mira la respuesta de Micaías. Y dijo Micaías: si llegases a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. ¿Escuchó eso, hermano? Toda profecía que Dios verdaderamente ha hablado tiene su cumplimiento. Y toda profecía que Dios no ha hablado no se va a cumplir. Simplemente que la persona habló influenciado por su arrogancia, dice la Biblia. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Pues nada, esperar el cumplimiento de la palabra. Por eso el rey Acab se enojó con Micaías. Dice que lo mandó a la cárcel, lo puso en la cárcel y le dicen: solamente denle pan de angustia, de esos pan secos, y denle agua, no atol de fresa. Sí, dice, denle de ese pan duro, ¿verdad? Pan de angustia, esos pan duros y con pura agua, hasta que yo regrese en paz de la guerra, dijo el rey Acab. Pero Micaías respondió: si logras regresar de la batalla, es porque lo que te dije no es de Dios. En otras palabras, si logras regresar con vida de esta batalla, Jehová no ha hablado por mí. Si no regresas, es porque Jehová habló por mi boca. Ah, terrible ser profeta, hermano. Yo quiero ser profeta, pero es delicado. El rey Acab no volvió de la batalla. A ver, díganme ustedes, ¿Jehová habló por Micaías? ¿Cómo saben ustedes que Jehová habló por Micaías? Se cumplió la palabra que dijo él, que Acab no iba a regresar de la batalla, sino que iba a morir en la batalla. Entonces, hermano, toda profecía que el Señor ha hablado se va a cumplir. Solo espera el cumplimiento. De Isaías hasta Jesús, años pasaron, hermano. Porque el profeta nunca dijo: en tal día, en tal fecha. Ya si te ponen fecha, gloria a Dios. Pero a veces no le ponen fecha a uno. Entonces simplemente uno queda esperando en el cumplimiento de esa palabra. Isaías nunca dio fecha, simplemente dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero nunca dijo qué fecha era. Entonces pasó el tiempo y como fue de Dios, tuvo su cumplimiento. Entonces, toda palabra que el Señor ha hablado sobre tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir porque el Señor la habló. Amén. Se lo repito de vuelta: toda palabra que el Señor ha hablado sobre tu vida, sobre tu casa, se va a cumplir. Se va a cumplir, hermano. Póngase sobre sus pies, ya terminamos. Espero que haya comprendido algo conmigo.